Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, ya estamos de regreso y hoy nos acompañan aquí en el estudio de Me lo dijo Adela, Guadalupe Alvarado Vázquez. Ella es directora de proyectos institucionales de la Unión Nacional de Padres de Familia. Guadalupe, muchas gracias, bienvenida. Y está también con nosotros María de Jesús Amarripa Guardado, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidas las dos. Bueno, yo creo que ahí está esta preocupación, ¿no? Del regreso a clases para el próximo lunes. ¿Están listos todos para el regreso a clases presenciales? Nuestras escuelas están listas, Adela. Consideramos que hemos previsto todo lo necesario, desde la formación de los maestros, la adaptación de las instalaciones, la tecnología necesaria, los protocolos, en fin, una serie de condicionamientos que hemos llevado a cabo para recibir a los niños y las niñas. Todos queremos que se haga de manera rápida o lo antes posible este regreso. Si vemos la curva de contagios, pues ahí sí que tenemos que repensarlo. Porque una cosa es que estemos preparados y la otra cosa es que haya condiciones de salud. Ya. Y no queremos poner en riesgo la vida de las niñas y los niños. Pero bueno, lo que se nos ha dicho por parte de las autoridades, ¿no?, federales educativas es que no se pondría en riesgo y que no se va a poner en riesgo, que no corren riesgo los niños regresando a clases. Eso es lo que se nos ha dicho. Lupita. Muchas gracias, Adela. Nosotros desde la Unión Nacional de Padres de Familia hemos escuchado diferentes opiniones de los padres y esto es muy normal. Y todas estas opiniones son respetadas por nosotros, por supuesto. ¿Y por qué es muy normal? Porque ha sido un ir y venir de información. A veces la información coincide, a veces no coincide. Nosotros en una última encuesta que realizamos, encontramos los resultados ya a terceras partes, en donde un 38% de padres de familia nos decían, no, nosotros no nos sentimos seguros de regresar. O sea, es el sentir de ellos. ¿Qué porcentaje, perdón? 38%. Okay. Mientras que un 35% nos decía, sí, nosotros estamos en la mejor disposición, estamos seguros, creemos que es el momento que nuestros hijos regresen a clases presenciales. Y el resto nos decía que ellos preferían un sistema híbrido en donde se fuera regresando poco a poco. Y nos da mucho gusto escuchar de parte de la hermana Samarripa que están preparadas las instalaciones, la infraestructura está lista. Y aquí es en donde encontramos otras aristas, porque hay escuelas que ya pueden recibirlos por su infraestructura, por su organización, pero hay padres de familia que no se sienten seguros y que dicen, aunque la escuela esté preparada, yo prefiero todavía a distancia o el modelo híbrido o el modelo escalonado. Y hay otros padres de familia que quisieran ya regresar. Sobre todo en escuelas públicas encontramos este fenómeno, ¿no? Pero que nos dicen, pues es que a la escuela le hace falta infraestructura, le hace falta organización. Entonces es vuelvo a repetir, un ir y venir de esta información. ¿Y qué hacer? Bueno, me gustaría también darle la bienvenida, ya lo tenemos y nos vamos a conectar con él vía Zoom, a Pedro Hernández. Él es director de la Escuela Primaria Centaurio del Norte y es secretario general de la sección 9 democrática CENTE, del el CENTE, la CENTE Ciudad de México. Pedro, gracias por sumarte a esta conversación. Buenos días a todas. Gracias por el espacio. Escuchaba las opiniones de las panelistas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, igual el miércoles pasado, presentó los resultados de una encuesta nacional donde nos respondieron 60,026 participantes de todo el país. 5 preguntas básicas. ¿La escuela donde estudia su hijo cuenta con todos los materiales de sanitización, personal para la higiene, la infraestructura adecuada para el regreso a clases? El 51.4 respondieron que no.
el 37% respondieron que sí y 11% no saben. ¿Considera que es un riesgo de contagio regresar a clases sin que todos los que intervienen en el proceso educativo y población en general estén vacunados? 90.3% respondieron que sí. De acuerdo a la nueva variante de COVID-19 Delta que afecta a niños y jóvenes, ¿considera un riesgo asistir de manera presencial a la escuela? Igual el 90.5% respondieron que sí. Y la pregunta fundamental, ¿está de acuerdo en que inicie el ciclo escolar 21-22 con clases presenciales? De 60,026 participantes, 80.7% respondieron que no. Y bueno, pues no solo es el asunto, como han expresado quienes están en el panel, las condiciones de las escuelas. Ustedes saben que las escuelas públicas, pues tenemos un rezago muy grande. Yo estoy en una escuela en Iztapalapa, ahora estamos entregando a padres de familia con todas las medidas los libros de texto para poder iniciar el próximo lunes de manera virtual. No lo vamos a poder hacer de manera presencial. Estamos en una zona de muy alto riesgo y bueno, simplemente en estos momentos no sirve la bomba. Hemos estado 15 días batallando para que la alcaldía la repare. Probablemente este fin de semana quede, pero es obvio que si no tenemos agua, pues no podríamos recibir a los niños. ¿Cómo les pedimos que se laven las manos? Nuestras aulas no cuentan con el mobiliario adecuado. Se nos pide una distancia, una sana distancia de 1.5 metros entre cada estudiante. Significa que nuestras aulas pueden estar entre 9 y 12 estudiantes. Tenemos grupos de 35 estudiantes. Entonces, eso implicaría que tal vez solo un día a la semana podría asistir un segmento de nuestros estudiantes. Consensamos con los padres de familia de muchas de las escuelas de la Ciudad de México que lo vamos a hacer en forma a distancia. Tiene dificultades la tecnología, todo un ciclo escolar y una parte del anterior, pues lo pasamos de esta forma. Seguimos trabajando, no hemos dejado de dar clases y bueno, pues ojalá pronto baje el nivel de contagio en medio de una tercera ola tan grande. Pues vemos que hay muchas dificultades, entonces ojalá todos tomemos las precauciones. Primero la vida y la salud es un poco pues como sí, lo hemos resumido. Sin duda, pero a ver, tengo muchas preguntas de la gente. Me dicen, ¿eso quién lo decide finalmente? ¿Lo decide la dirección de cada escuela junto con los padres de familia? ¿Quién decide cómo se va a regresar, si se va a regresar o no se va a regresar? La idea es que haya un acuerdo, que comenten, dialoguen los directivos con los padres de familia. De cada escuela. De cada escuela. Desde ahí, pues hay, como decía Lupita, muchas opiniones, hay una diversidad de sentires de parte de los padres de familia. Y de parte de las escuelas yo también puedo comentar que tenemos en curso una encuesta para justamente saber cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser el regreso. Pero pues es que ya va a ser el lunes, sí, entonces, pues, sí, ¿cómo va a ser? Que alguien nos diga cómo va a ser. Los padres de familia están confundidos, no saben qué hacer, los mandan, no los mandan, va a abrir la escuela. Alguien me estaba diciendo por ahí, a nosotros nos están pidiendo 1,000 pesos por niño para que puedan regresar a clases. Decir es un regreso voluntario, parafraseando a nuestro presidente y decir, este es un regreso voluntario y está en decisión de los padres de familia, muy bien, pero no debe de ser, no por ser voluntario, tendría que ser algo que no esté organizado. No podemos poner a la educación sin organización, ¿no? Y menos si se ha mencionado. Pero entonces, ¿quién tiene que organizar? Se tienen que organizar las autoridades, las escuelas y los padres de familia. Okay. Y en ellos... ¿Eso no ha ocurrido? Y en ellos dividir la responsabilidad. Pues tal vez no ha ocurrido al 100%. ¿Por qué? Porque podemos tener padres de familia que nos digan, todavía no tenemos la información, podemos tener padres de familia que nos digan, primero nos dijeron una cosa, ahora nos dicen otra. Un ejemplo muy cercano, el día de ayer
recibíamos una llamada de una escuela del Valle de Toluca. Nos decía, es que primero nos dijeron que era voluntario y como nosotros quisiéramos, podíamos o no traerlos. Escuela primaria pública. Pero ahora nos dicen, como lo que apunta el maestro Hernández, sí, van a poder venir, pero de acuerdo a nuestra infraestructura de maestros, no los podemos recibir. No los podemos recibir a todos al mismo tiempo, vendrán un día a la semana. ¿Y los demás días qué hará mi hijo?, se preguntaba la mamá. Bueno, puede seguir las clases en televisión, sí, pero ¿tendrá una asesoría? Será imposible porque los maestros están en el salón. A ver, eso es lo que yo vengo preguntando desde hace mucho tiempo. Si el sistema va a ser híbrido, los maestros van a estar impartiendo clases en el salón, en las aulas. ¿Quién va a impartir las clases virtuales? A ver, Adela, es que no es así solamente. A ver, entonces, ¿cómo es? Porque nadie entendemos nada. Hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista y hay muchas condiciones que van determinando lo que va a suceder. A ver. Yo te puedo decir que en mis federaciones que están a lo largo y ancho del país, que estamos en las 32 entidades federativas, ya tenemos la voz porque nos estamos guiando justo con las orientaciones de las autoridades competentes, Salud y sobre todo Secretaría de Educación Pública. Okay. Y han declarado ya ciertas cosas. Por ejemplo, en Aguascalientes nos dicen, ya iniciamos en medio superior y superior presencial. Iniciaremos presencial en 30 de agosto. Sin embargo... El próximo lunes. Sí, en Jalisco y Durango, seguramente ahí están las condiciones dadas. En Jalisco y Durango dice que va a ser presencial, pero a voluntad de los papás. En Guerrero nos dicen que va a haber para los municipios con pocos casos de COVID presencial, pero los otros no. Así en cada uno de los estados hay indicaciones. A mí me gustó mucho la postura del secretario de Educación y Cultura, por ejemplo, de Sinaloa. Él declara, es un proceso de conquista hacia la presencialidad y van a ir midiendo cómo se van a ir integrando presencialmente. Mientras tanto, algunos van a hacerlo a distancia, meramente a distancia, por lo menos. ¿Quién va a impartir esas clases a distancia? Como se han venido haciendo durante la pandemia. ¿Pero no son los mismos maestros que van a estar en las aulas? Si van a ser todos a distancia, no. Eso es el híbrido, es la modalidad Por eso, híbrido. pero si es voluntario, quiere decir que algunos habrán de ir, algunos alumnos habrán de ir, otros se quedarán en casa. Sí. ¿Quién va a impartir esas clases? Pedro. Sí, creo que aquí debemos de ver el contexto de cada escuela y debemos de tomar una decisión razonada, informada, profesores, directivos, padres de familia. Nosotros hemos consensado en varias escuelas que por el momento, en este inicio, no puede ser de esta forma. Por un decreto, decir, se abren todas las escuelas en las condiciones en las que estén. Tenemos un diagnóstico de cada escuela y de acuerdo a ello se está definiendo entonces, porque tampoco este sentido de una educación híbrida en las escuelas públicas no es posible. No tenemos internet suficiente, no tenemos computadoras, entonces no podríamos estar una parte de clases presenciales y otra parte en línea. Entonces hemos definido y así lo hemos trabajado todo este ciclo escolar pasado y la última parte del anterior a distancia. En muchas comunidades donde tiene presencia la coordinadora, está buscando también otras estrategias como guías. Ustedes saben que hay comunidades que no tienen acceso a internet, a señal de televisión, a teléfono. Entonces necesitamos buscar el diagnóstico preciso y quisiéramos señalar, insistir, que para los padres de familia, efectivamente el acuerdo señala que es voluntario llevar a sus hijos a las escuelas. Pero ¿a qué escuela regresamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo está la escuela? No solo en las condiciones materiales, sobre todo, imagínense que en la Ciudad de México implica 1.2 millones de niños, de adolescentes en educación básica, e implica cuando menos 6 millones de traslados diarios para que los padres puedan llevar a sus hijos a las escuelas. Eso implica una movilidad muy grande de personas. Consideramos que en medio de esta tercera ola no es posible ponernos en riesgo.
mucho tiempo se nos insistió en que se iba a abrir las escuelas cuando estuviera en semáforo en verde. Es importante que ahora sea declarado como una actividad esencial, pero eso no implica que no sigamos teniendo el riesgo. Ahora mismo estamos organizando cómo iniciar el ciclo escolar a distancia, atender a todos, no dejar a nadie fuera, porque si no, eso significaría que solo algunos podrían acceder a un derecho que es el de la educación, pero esto está en consonancia con el derecho a la salud, el derecho a la vida. Lupita. Ahora bien, los padres de familia tienen que acercarse a sus escuelas y revisar junto con las autoridades de sus escuelas la infraestructura que ésta tiene, si ya tienen conocimiento del protocolo, si están en condiciones de regreso. Pero también es muy importante que el gobierno garantice ese regreso, porque si vamos a regresar de manera presencial, de manera híbrida, pero si después nos damos cuenta que entonces no hay suficientes maestros para atender o no hay una plataforma a donde se van a poder conectar, entonces eso no está dando una garantía de un derecho a la educación para todos. Y si no hay conocimiento de los protocolos a ejecutar, y si hay un contagio, y si no hay también la garantía de qué hacer en el caso del contagio. Bueno, ya dijeron que en caso de que se registre un contagio no se va a cerrar la escuela. Pero debe de haber un conocimiento real de la aplicación del protocolo. Hay cosas todavía muy sueltas en los protocolos. No, yo coincido. Y bueno, la gente y los padres de familia sí lo manifiestan, no están sabiendo qué hacer. Por ejemplo, me dice Erika Flores, en la secundaria técnica número 60 en Naucalpan, Estado de México, no habrá opción vía internet. Si no asisten, no podrán ser evaluados. Y entonces, ¿dónde está lo voluntario? Exacto, es que volvemos a lo mismo. Es un regreso voluntario, es la decisión de los padres de familia. Claro que sí, pero no es hacerlo como cada quien pueda hacerlo. Se tiene que hacer con garantías, de una manera organizada. La educación de calidad no se improvisa. No debemos de actuar en la reacción, sino en la acción. Entonces, ¿ustedes consideran que, considerando esto, están listos para regresar el lunes o no están listos para regresar el lunes? Aquí tendríamos que también revisar cada localidad, ¿no? Hay que tropicalizar también la situación, porque hay lugares en donde sí ya pueden estar listos, pero otros en donde no. Desafortunadamente no podemos generalizar, y por eso también tenemos tantos números de encuestas diferentes, porque depende a quién le aplicamos esa encuesta y en qué momento la aplicamos. Mexicanos Primero ha sacado una plataforma muy interesante en donde pueden consultar el estado de su localidad, ¿no? El estado real, la situación real que se vive. Que cada caso es diferente. Si nos está diciendo el maestro Pedro que en su escuela no hay agua. Por supuesto. Desde ese punto de vista no estamos listos en términos generales. En algunos aspectos, y las escuelas particulares hemos venido preparándonos para el regreso a la hora que sea conveniente, pero no hay... No es el mismo caso de la escuela pública, la educación pública. Y en tema de educación hay que ver hacia todos los horizontes, la escuela particular y la escuela pública, y se reportaba más o menos en esta plataforma que 1 de cada 4 escuelas pues estaría en condiciones de poder regresar. Estamos hablando de un 25% del total de las 140.392 escuelas. ¿Cuántas, perdón? 140.392 es el total. Al 25%, considerando 1 de cada 4 estaría en condiciones. Estamos hablando de 30,000. 34.941. Entonces, de verdad hay que revisar localidad por localidad. Y ese es un trabajo, sí, de la escuela, sí, del padre de familia, pero también de las autoridades. La responsabilidad debe de ser equitativa, una participación social, una corresponsabilidad. Y no quedarnos sentados, ni escuela, ni padres de familia, pues esperando a ver que esto se pueda solucionar o que cambie el semáforo. Tenemos que ponernos en acción, en participación real. Se habla mucho de los consejos de salud. Perfecto, que se accionen. Sí, que sean actividades reales, que haya un protocolo realmente informado y que el padre de familia sepa qué hacer. Y que a tiempo se dé la información también de parte de las autoridades correspondientes. Es que la gente, de verdad,
no está sabiendo qué hacer. Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, en ese mismo sentido. Entonces nos parece precipitado. No estuvimos en estas 2 semanas últimas en reuniones de consejo técnico, que es el colectivo de cada escuela, analizando los docentes. Nos llegó tardío una guía de los protocolos. Apenas están llegando algunos materiales para poder recibir a los niños, a las niñas. Entonces nos parece que no debe ser de esta forma, por decreto, precipitado, no en un sentido de un diagnóstico claro, de el compromiso de todos. Esta corresponsabilidad implica no solo la responsabilidad de los padres y de los maestros, implica también la responsabilidad de las autoridades. Entonces no puede ser que un día se nos diga que hay una carta que se va a firmar y al día siguiente se diga que no se reconoce, que hay una guía y al día siguiente se dice que esa no es, que hay otra. Entonces nosotros estamos solicitando que se escuche. Hoy por la tarde vamos a acudir a la Secretaría de Educación Pública a entregar un documento firmado por 1,742 docentes, donde manifestamos nuestra inconformidad ante esta situación. No debemos de exponer a nadie. En esta misma semana a nuestra sección sindical nos han reportado maestros con contagio. Entonces creo que no debemos de arriesgar a nadie. Sí, decimos regreso presencial a clases, pero no así. Necesitamos las garantías, como se ha señalado, y necesitamos que, bueno, la sociedad pone de su parte. Los padres de familia seguramente pues hacen lo que pueden también. Sus hijos acudan protegidos a las escuelas, pero requerimos que la Secretaría de Educación Pública haga lo propio y nos diga no solo los protocolos, sino además, en el caso de las escuelas públicas, pues ustedes saben que dependemos de esos recursos públicos para los materiales de aseo, para poder componer las escuelas, para los materiales que necesitamos para la desinfección, los termómetros para recibir a los niños, y los docentes requerimos también una segunda dosis. Se aplicó en general la vacuna CanSino, la propia farmacéutica ha señalado que dura 6 meses. Requiere un refuerzo. Entonces, eso es lo que estamos solicitando. Hoy a las 4 de la tarde vamos a acudir a la Secretaría de Educación Pública a entregar a la secretaria, ojalá nos reciba, nos escuche. Y bueno, creo que no podemos decir llueve, truene o relampaguee, el lunes hay clases. Hay que irnos en forma mesurada, es a lo que estamos llamando, y evitar pues situaciones que hubiera que lamentar. Primero la vida y la salud de todos. A ver, tengo 1 minuto solamente para ser un poco más claros y poder concluir, y que la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escuche, sepa qué hacer el próximo lunes. Lo primero que hay que hacer es consultar con la autoridad educativa, no con las escuelas. Por supuesto, pero yo opino, digo, de acuerdo a este diagnóstico que se ha estado comentando, no habrá regreso a algunos, un pequeño porcentaje. Y en una investigación que estamos haciendo justamente hasta donde vamos, algunos datos preliminares, solamente el 10% regresará. O sea, una gran mayoría o no tiene condiciones o no ve el momento oportuno por la curva epidemiológica en la que nos encontramos. Pero por lo pronto, bueno, pues habrá que preguntar en las escuelas, ¿no? Sí, a la sí, dirección de la escuela, ¿va a abrir o no va a abrir? Ese es el dato y de que la el escuela. padre de familia pues se sienta cómodo con que su hijo vaya a la escuela, considerando pues el estado de cada una de estas Así instalaciones. Mira, Adela, yo quisiera aprovechar 20 segundos. y compartir, ¿no? Compartir qué es lo que yo haría como madre de familia, qué puedo hacer como padre de familia. Bueno, pues en primer lugar, considerar que haya un protocolo en donde esté bien especificado, que haya los elementos para poderlo llevar a cabo, y sobre todo, si empezamos a regresar paulatinamente, porque hay que aprender a vivir y a coavivir con el COVID. En la escuela de mi hijo deberá de haber 4 puntos, por ejemplo. Contagios bajos, en donde yo vivo, ¿sí? Un monitoreo por lo menos semanal, vacunación e infraestructura adecuada, por lo menos. Por lo menos.
Bueno, pues gracias. Nosotros, Adela, sí, dime. Nos agregaríamos el semáforo en verde. Sí, mucho tiempo se nos insistió. No puede decirse que ahora esté en anaranjado, amarillo o rojo. No hay problema. Necesitamos una dotación mensual de artículos de higiene y limpieza para el ingreso de los niños, garantizar el agua potable suficiente y de calidad en las escuelas, contar con personal médico, rehabilitar y construir sanitarios y lavamanos, cuidar la cantidad de estudiantes sea acorde a las dimensiones de las aulas y considerar también la población en riesgo. Tenemos maestros con mucha situación de comorbilidad. Y por último, una revisión integral de los edificios escolares. Traemos todavía escuelas dañadas por los sismos de 2017-2018 que aún no han terminado de ser reparadas. Entonces, les sugerimos, les proponemos a los padres, resguardémonos todavía este tiempo y busquemos las mejores opciones. Los maestros estamos para iniciar el ciclo escolar el próximo 30 de agosto, pero no de manera presencial. Vamos a buscar otras opciones. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, nosotros volvemos, no se vayan.